Bien, amados hermanos, queremos continuar con la enseñanza que estamos compartiendo los días domingos acerca del fruto del Espíritu. Yo leí allí en el versículo que leímos en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, cuando el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos trae esta enseñanza, no solo a la iglesia de Gálatas. Esto es para los cristianos en todas las épocas, esto es para usted y para mí también, esta es para la iglesia del Señor hoy. Esta es la manera en que Dios quiere que los cristianos vivamos, y esto es lo que Dios está haciendo en la vida de todo verdadero cristiano. Hablo de todo verdadero cristiano. Todo verdadero cristiano debe estar manifestando este fruto. No manifestar este fruto, alabado sea el Señor, sería evidencia de que esa persona no es cristiana, de que usted no es cristiano. Porque no manifestar este fruto está significando algo más profundo, que el Espíritu de Dios no vive en usted, no mora en usted. Y una persona en quien no mora el Espíritu Santo no es un cristiano. La Biblia lo enseña claramente. El Espíritu de Dios habita en los que son de Cristo, en los que son de Él. Y si Él habita en usted, y si Él habita en mí, eso significa, eso es evidencia, amén, de que somos de Cristo. Pero esa evidencia o esa presencia del Espíritu Santo se va a manifestar, se va a hacer evidente en la vida de la persona. Cualquiera pudiera decir: yo tengo al Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos para saberlo? Alabado sea el Señor. Entonces eso se va a traducir o se va a manifestar en la vida de la persona, porque el Espíritu Santo produce un fruto cuando mora en la vida de una persona. Si una persona realmente tiene al Espíritu Santo, eso se tiene que hacer evidente en la conducta, en el comportamiento, en el estilo de vida, en el carácter transformado de la nueva criatura en Cristo, que es esa persona, ese hombre o esa mujer. Si no ha habido cambio, esa persona no ha conocido a Cristo, no es nacida de nuevo, no ha sido transformada, no tiene al Espíritu Santo, no es salvo. Tiene que haber una evidencia. Entonces, hacíamos esas preguntas cuando dice aquí el escritor sagrado: mas el fruto del Espíritu es en quienes mora el Espíritu Santo, en los que son de Cristo, en los que son salvos. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Por qué Él lo produce? ¿Y para qué Él lo produce? Él lo produce porque quiere conformarnos, no a nosotros mismos, sino a Cristo. Es una transformación. La vida en Cristo es una vida transformada, donde ya no nos vamos a asemejar cada vez más a nosotros mismos. No, en absoluto, por el contrario. Cada día seremos más diferentes de lo que nosotros usualmente éramos, porque la vida sin Cristo también tiene sus características, también tiene sus manifestaciones, y por supuesto son manifestaciones pecaminosas del hombre y de la mujer que no tiene a Dios. Pero cuando la vida llega a Cristo, cuando Cristo realmente ha entrado, ha salvado, ha dado vida nueva, cuando el Espíritu Santo nos ha dado un nuevo nacimiento, entonces esto también se hace evidente en la vida de la persona. Repito, va a haber un carácter transformado, donde cada día el Espíritu Santo estará obrando en usted y obrando en mí, para que seamos más como Cristo. Ya no como nosotros, menos de mí pudiéramos decir, y más de Cristo, con el paso de los días, de los meses y de los años. La vida en Cristo, hermano, es una vida tal que el apóstol también habla de la vida en Cristo como una vida crucificada, donde he muerto a mis deseos, a mi carne, a mis pasiones, donde he crucificado mis metas, mis sueños, mis anhelos, donde Pablo concluye de una manera absoluta, diría yo: ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Se tiene que ser evidente que esa persona que es usted ya murió. Ahora quien se tiene que notar en su vida y en mi vida es Cristo. Cristo. Y Cristo, alabado sea el Señor, encontramos a través de las Escrituras, es Dios. Y Cristo es santo, y Cristo es perfecto, y Él es el modelo por excelencia de todas las virtudes cristianas a las que usted y yo somos llamados, alabado sea el Señor, y que, repito, se deben manifestar en nosotros como cristianos, como nuevas criaturas. Se deben hacer evidentes, siendo esto evidencia misma de que realmente Cristo está morando en nosotros. A su nombre sea la gloria para siempre. Entonces, estamos considerando el fruto del Espíritu, y hemos dicho que esto es algo que es producido en nosotros, que no nace de nosotros,
que no es producto de nuestra naturaleza humana, que este fruto es sobrenatural. La Biblia lo llama el fruto del Espíritu. Amén. Con esto la Biblia claramente nos hace entender quién lo produce, dónde se origina ese fruto. No se origina, repito, en usted y en mí, se origina en el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo mora, vuelvo a insistir, en usted y mora en mí y va a producir ese fruto, ¿dónde se va a manifestar ese fruto? En mi vida, en mi vida. Y eso está hablando, repito, de un carácter transformado, del carácter de la nueva criatura en Cristo. Un cristiano no es cualquier persona. Alabado sea el Señor. Un cristiano no debe manifestar cualquier carácter, el carácter que a él le parezca, que a él le plazca. Ese es el egoísmo de nuestra carne. Esa es todavía la soberbia y el orgullo natural que hay en nosotros. Pero un cristiano es uno que manifiesta el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es totalmente contrario al carácter natural del ser humano. Por ejemplo, en el carácter de Cristo encontramos mansedumbre, encontramos templanza, control, dominio propio. El ser humano por naturaleza no tiene control, no tiene dominio propio. Le gusta darle rienda a sus deseos y pasiones. Rienda suelta, ¿no? Sin freno. Y por eso es un pecador que no se detiene y que peca una y otra vez. No tiene el carácter de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solo es manso, y no solamente es humilde, y no solamente es amor. Él es justo, Él es santo, Él es perfecto. Gloria al nombre del Señor. Y es nuestro modelo y es nuestro ejemplo de toda virtud cristiana. Entonces, hermano, decía yo, llamarse cristiano o ser cristiano no es cualquier cosa. Y no es cualquier cosa, entre otras palabras, entre otras cosas, porque es la obra de Dios en la vida de una persona. Ser cristiano no es algo que yo logro por mérito propio, ni por esfuerzo propio, ni porque un día yo decidí ser cristiano y sé o tengo un mapa, una guía que me indica pasos para que seas un cristiano y ahora lo logré. No, jamás. Nadie puede llegar a ser cristiano por sí mismo. Esto es algo que Dios hace, no que yo hago, no que usted hace. Es algo que a usted le fue hecho un día. Esa transformación viene de Dios. Esa transformación no se logra con plata, con dinero, con riquezas. No hay nada que pueda lograr, hablo en términos humanos, esa transformación. No hay nada que yo pueda pagar por esa transformación, por ese cambio de vida. No es una terapia humana, no es una enseñanza humana, no es una filosofía humana, no es un lavado de cerebro. No se trata de sencillamente tratar de creer y de perseverar o de repetir algo que se me enseña mecánicamente y que un día lo voy a lograr en base a mi esfuerzo, a mi perseverancia, a mi fuerza de voluntad, dicen algunos. No, así jamás nadie llegará a ser cristiano. Un cristiano es un nacido de nuevo. Un cristiano es una nueva criatura en Cristo. Un cristiano es uno que ha recibido la vida de Dios. Un cristiano es uno que ha recibido algo que él no tenía, que ella no tenía. No era hijo de Dios, ahora es hijo de Dios. No tenía el Espíritu Santo, ahora en él, en ella mora el Espíritu Santo. Y esa obra de Dios es lo que hace el cambio, es lo que produce el cambio, es lo que produce una vida transformada. Alabado sea el Señor, con nuevos anhelos, con nuevos deseos, con nuevas motivaciones, con una fe que no tenía, con un amor y un afecto hacia Dios que no tenía, con un nuevo conocimiento, el conocimiento de Dios. Y no solamente aprendemos el conocimiento de Dios, también adquirimos conocimiento acerca de la vida, acerca del ser humano, acerca de nuestra naturaleza, acerca de la existencia del pecado, acerca de la eternidad, de las cosas eternas. La vida cristiana, alabado sea el Señor, es compleja, es profunda, es gloriosa, es santa. Es la obra de Dios, no es la obra de los hombres. Usted no puede hacer cristiano a nadie. Yo no puedo hacer cristiano a nadie. El único que forma cristianos es Dios mismo. Alabado sea el Señor.
El único que transforma vidas es Dios mismo. El Señor se lo dijo a Nicodemo cuando habló de la experiencia del nuevo nacimiento, por medio de la cual únicamente podemos entrar al reino de Dios. Y está hablando de la salvación. Y le dijo, alabado sea el Señor, ninguno puede entrar al reino de Dios o ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Y el Señor le explicó, si no nace de lo alto, de arriba, dando a entender con esto el Señor quién da ese nuevo nacimiento y de dónde viene ese nuevo nacimiento. Si viene de arriba, si es de lo alto, ese nuevo nacimiento solo lo da Dios, alabado sea el Señor. Si viene de arriba, si viene de lo alto, ese nuevo nacimiento no es de la tierra. Nada aquí lo produce, nadie aquí lo da. Aquí hablando en términos terrenales, no, ese nuevo nacimiento es divino, viene de arriba, viene de Dios. Y Él es el que salva, y Él es el que transforma, y Él es que hace las vidas nuevas criaturas. Hermano, yo le diría en esta mañana, quizás hay jóvenes aquí con tantos anhelos, con tantos sueños y metas perecederos, tal vez legítimos en términos humanos. Tal vez usted no persigue ser un pecador, pero en su egoísmo, quizás en su egoísmo usted persigue lo suyo. Usted persigue su voluntad, no la voluntad de Dios. Usted persigue su propia meta, su propio propósito, y quizás no te has dado cuenta que Dios no está en tus planes, Dios no está en tus anhelos, Dios no está en tus metas. Eres un egoísta. No buscas glorificar a Dios con tu vida, buscas tu propia gloria, tu propia meta. Aunque no eres un fornicario tal vez, aunque no eres un adúltero tal vez, pero estás proyectando tu vida para ti y solo para ti, y Dios no está allí en tus planes. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Un cristiano es un esclavo de Cristo. Un cristiano es un hombre, una mujer que puede llamar a Dios Señor. Y Señor es dueño absoluto de mi vida. Señor es que Él es soberano. Señor significa que en mi vida ya no se hace mi voluntad, sino la de Dios. Entonces, razón tenía Pablo cuando decía, ya no vivo yo, ya no vivo para mí mismo. Él era un esclavo de Jesucristo. De hecho, en algunas cartas él saluda, por ejemplo en Romanos capítulo 1, Pablo, esclavo de Jesucristo. Y un esclavo, más entendimiento tenían en aquella época, porque la esclavitud imperaba en aquellos tiempos en el reino o en el imperio romano. Así que cuando un escritor o cuando alguien hablaba, expresaba esta declaración, se llamaba a sí mismo esclavo, está diciendo en otras palabras, yo tengo un amo, yo tengo un dueño. Vamos a ir más allá. Ya no me pertenezco a mí mismo, ya le pertenezco a otro. Mi vida es de otro. Hay cristianos que dicen tengo un Señor, pero ellos viven para sí mismos. Ellos viven como hombres y mujeres sin dueño. Ellos son dueños de sí mismos. Ellos son señores de sí mismos. Ellos gobiernan sus vidas como quieren. Ellos mandan en sus vidas, en sus asuntos, en sus placeres, en sus negocios, en su familia. Dios no manda, Dios no gobierna, Dios no es Señor. Son ellos. Y se llaman cristianos y tienen Biblia y van a los templos y escuchan la palabra de Dios y dicen amén también. Pero no han muerto, no están crucificados con Cristo. Oh, bendito sea el Señor. Qué profunda es la vida cristiana. Que el Señor Jesucristo habló a sus discípulos, a quienes le escuchaban en otra ocasión. Esta es otra definición de lo que es la vida cristiana. Y dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Para la emoción humana, porque a nosotros nos gusta la emoción, nos gusta lo que emociona. Y si Cristo es tan maravilloso y digno de seguir, y Él te dice a ti, me dice a mí, sígueme, qué emoción. Pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos para seguirle a Él?
Todo aquel que quiera, la invitación es para todos, todo aquel que quiera. Hay que querer venir en pos de Él. Hay muchos que no quieren saber nada de Cristo. Ellos aman es su pecado. Ellos son señores, son dueños de su propia vida. Cristo no está en sus planes, no está en su agenda. No, no es bienvenido Cristo para ellos. Son muy egoístas, naturalmente son muy egoístas, muy soberbios. Esa es la vida sin Dios, esa es nuestra naturaleza humana. Queremos ser independientes, que nadie se entrometa en mis asuntos, en mi vida. Ese somos nosotros, esa es nuestra naturaleza humana, la de todos. Queremos ser independientes de Dios. No queremos rendir cuenta a nadie. Hoy, hermano, se está manifestando tanto, se le está exaltando tanto al hombre su humanismo, su naturaleza humana pecaminosa, que hasta cuesta llevarlos ante la justicia, porque total pareciera que el criminal tenía derecho de cometer el crimen que hizo. ¿Ve? Este es el colmo ya. Alabado sea el Señor para siempre, amado hermano. Este es como el endiosamiento del ser humano. Él manda, él gobierna, él hace lo que quiere. Nadie puede impedírselo, tiene derechos. No se le pueden quitar los derechos. Y entonces lo que viene a reinar es el caos, el desorden. Y Dios no puede estar allí. Alabado sea el Señor. ¿En qué sentido? Ellos no quieren a Dios. Porque Dios es Señor, Dios es dueño, Dios es soberano. Su palabra es verdad absoluta, sus mandamientos. Y el ser humano no quiere verdades absolutas, no quiere mandamientos. Cada ser humano quiere tener su propia verdad. Eso es lo que persigue hoy el humanismo en nuestros días. Eso es lo que exaltan las naciones, eso es lo que exaltan los gobiernos, eso es lo que exaltan instituciones mundiales como la ONU y otras instituciones. Eso es lo que se promueve hoy. Realmente se está cumpliendo lo que dice el Salmo 2, cuando dice que los líderes de las naciones, en otras palabras, parece que se dirigieran a Dios y dijera: ya basta de Dios, quitemos sus yugos de sobre nosotros. Queremos vivir sin Dios. ¿Ha leído el Salmo 2? Permítame recordárselo un momentito antes de continuar. Salmo 2, alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. En el Salmo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios. ¿Cuántas veces, hermano, en instituciones, repito, como la ONU, príncipes de la tierra han consultado unidos contra Dios? ¿De qué manera? Cuando defienden y promueven leyes que pisotean los santos principios de Dios. Leyes como el matrimonio igualitario, es que llaman. Cuando promueven esa ideología de género. Eso es consultar unidos contra Dios. Eso es decir, nos hemos cansado de tu ley, de tu verdad. Ahora nosotros tenemos nuestra propia verdad. Queremos nuestras propias leyes. Queremos gobernar y reinar aquí en la tierra sin Dios. Porque a Dios lo odian, a Dios lo aborrecen. Y vaya usted, vea si el pueblo que es de Dios levanta su voz para defender, para proclamar todavía estas verdades, si no es perseguido y si no es aborrecido. Eso ha sucedido en todas las épocas y en todas las edades. No es de sorprendernos, porque a Cristo mismo lo crucificaron por levantar su voz y declarar la verdad de Dios. O sea, eso no es nada nuevo. Pero hoy sorprende, hermano, la forma tan generalizada que las sociedades en las naciones están cayendo bajo esta manera de pensar, abrazando tan rápidamente una supuesta libertad y un supuesto amor y una supuesta igualdad.
donde se deforma, hermano, hasta el concepto sagrado de la familia. Y toda la enseñanza de Dios con relación a la naturaleza del ser humano, con relación a cómo Dios creó al ser humano, cuando en el libro de Génesis dice las Sagradas Escrituras que creó Dios al hombre y a la mujer. Cualquier otra cosa que haya aparecido con los años no es producto de la obra de Dios, es producto de la depravación del corazón del ser humano. Y eso es lo que el ser humano defiende hoy, su propia depravación, su propio pecado. No se quiere sentir culpable, no se quiere sentir juzgado, pero es culpable y un día será juzgado. No por tribunal humano, por supuesto, hablo del tribunal de Dios. El mundo está enloquecido, amada iglesia del Señor. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Pero nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Somos el pueblo santo de ese mundo enloquecido. Dios nos ha salvado, alabado sea el Señor. Ha abierto nuestros ojos. Por eso podemos hablar estas cosas. Por eso podemos entender la palabra de Dios, el conocimiento sagrado de Dios. Yo le diría a un joven en esta mañana, jovencito, a estas alturas de la vida, ¿tú qué persigues? ¿Tú qué buscas para ti mismo? Persigue a Cristo, busca a Dios, busca su presencia, que sea tu modelo, que sea tu ejemplo, que sea tu inspiración. Busca ser como Cristo, busca ser para Cristo, busca honrar a Cristo, busca glorificar a Cristo, busca servir a Cristo, busca obedecer a Cristo, busca obedecer a Cristo, busca adorar a Cristo, que Él sea Rey, que Él sea el Dios de tu vida. Alabado sea el Señor, joven, jovencita. Porque es lícito en tu edad temprana, por supuesto, estudiar, trabajar. Todavía tenemos los pies sobre la tierra. Todavía hay obligaciones. Todavía hay compromisos meramente de aquí, porque vivimos todavía en este cuerpo de carne que hay que alimentar. Alabado sea el Señor. Y hay que trabajar y hay que estudiar. Pero ¿cuál es el norte de tu vida? ¿Cuál es la meta? Mientras trabajas, mientras estudias, ¿cuál es tu mayor anhelo? ¿Qué es lo que realmente gobierna tu vida y te dirige? ¿Qué es lo que te inspira a seguir adelante? Unos dólares, un título universitario, la esperanza, te proyectas en el futuro, la esperanza de un salario muy bien remunerado, de manejar unos idiomas, de irte al extranjero, de adquirir riquezas. ¿Es eso lo que te motiva, oh cristiano? ¿Es eso lo que motiva tu alma, hijo de Dios, joven, jovencita? ¿O eres como aquellos hombres, alabado sea el Señor, que tenían su mirada puesta en el invisible, que miraban a lo porvenir, que perseveraban y eran conscientes de que aquí en la tierra solo eran pasajeros, eran peregrinos, eran extranjeros, que su ciudadanía estaba en los cielos y no se querían quedar aquí? Alabado sea el Señor. ¿Qué tú quieres para tu vida, joven, jovencita? Quedarte aquí. Mientras tienes fuerzas, mientras tienes vigor, mientras tienes tiempo para dedicar y enfocar tu vida en Dios, ¿qué persigues? ¿Persigues acaso el egoísmo de tu corazón? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Hermano, hay muchas cosas que Dios permite. Y puede haber una carrera universitaria, puede haber un progreso económico. Alabado sea el Señor. Pero yo estoy hablando es de cómo está orientada tu vida. ¿Qué es lo que realmente persigues? Porque con tu carrera, con tu negocio, con tus finanzas, con tu especialización universitaria, ¿sabías que con eso también puedes honrar a Dios y glorificarlo?
¿Sabías que si Dios te lo da, alabado sea el Señor, el deseo de Dios es que con eso que Dios te ha dado lo honres y le glorifiques? Que con eso des testimonio de Él, estés en la universidad, estés en la empresa, estés donde estés, que con lo que Dios te ha dado y ha hecho de tu vida, le des gloria a Dios. Que con tu testimonio, donde quiera que estés con tu vida, le proclames al mundo que tú eres de Dios, que Dios existe, que Dios es verdadero, que se puede vivir para Dios. Sí, amado hermano, alabado sea el nombre de Cristo. Qué lindo una vida que pueda obtener y recibir de Dios y lograr éxitos, logros académicos, tal vez terrenales, pero siempre en función, proyectado, enfocado a su mente y su corazón en Cristo, en la gloria de Cristo, en cómo agradar a mi Señor, en cómo puedo con esto ser fiel a Dios. Porque es que hay quienes a veces se proyectan en tantas cosas, pero si usted les habla de Dios, como que no quisieran escuchar, entre otras cosas ni siquiera oran. Ellos están tan emocionados con su proyecto que es un proyecto de ellos meramente. Ellos nunca se han arrodillado adelante de Dios para presentar sus proyectos, para decirle a Dios cómo puedo glorificarte con mi vida. ¿Cuánta falta hace eso a veces, amados hermanos, hoy en día? Alabado sea el Señor. Vidas rendidas, proyectadas para la gloria de Dios. Vidas que de pronto tengan esta comprensión, hayan entendido que si están aquí es para la gloria de Dios. No para ser un rico, un millonario, no para ser un gran académico, muy reconocido y aplaudido. No, usted no está aquí para eso. Usted está para la gloria de Dios. No para ganar renombre o fama. Usted está aquí para la gloria y la fama de Dios. Y eso es bueno, hermano, cuando la educación comienza desde temprano. En el caso del cristiano, y a sus hijos les enseña desde temprano por qué está aquí, para qué está aquí. Y le enseña a conocer a Dios, le enseña de Dios. ¿Sabe que entre los ingleses escuchaba algunas iglesias, y aún desde tiempos antiguos, desde los tiempos de los puritanos en Inglaterra, hace muchos años atrás, ellos elaboraban catecismos? Y catecismo, hermano, es una palabra que define a un, vamos a decirlo de esta manera, un libro que reúne una serie de instrucciones, en este caso cristianas, bíblicas. Eran tan bíblicas esas instrucciones, tan bíblicos esos catecismos, que usted, hermano, los abre y están llenos de versículos bíblicos. Llenos de versículos bíblicos. Y hay una serie de preguntas, porque eran libros para la enseñanza, para la educación de la iglesia y también de los niños. Eran iglesias muy piadosas, muy dedicadas en ese sentido a la instrucción, a adquirir conocimiento de Dios. Hermano, pero una de las primeras preguntas que le enseñaban a los niños, alabado sea el Señor, era la pregunta sencilla: ¿quién te creó y por qué te creó? Y con testimonio y con versículos bíblicos que se les enseñaban a los niños. Pero la pregunta era tan sencilla y la respuesta igualmente sencilla, pero era una verdad que se quedaba grabada, se iba grabando al niño desde apenas comienza a hablar y a tener comprensión. 2 años, 3 años. Yo recuerdo que Ricardo Andrés, en los días en que comenzó a hablar, bueno, no sabía, mi esposa quiero decir, lo estaba preparando o le enseñaba versículos bíblicos, así como lo hacen aquí las hermanas con los niños. Que estaba cumpliendo 2 años, cuando ese día mi esposa ya levanta su mano y me dice que Ricardo Andrés quiere decir un versículo. Y yo me quedé sorprendido. Dios bendiga a las madres que son maestras. Entre otras cosas, hermanos, aquí orábamos hoy por los maestros de escuela dominical, pero yo les pregunto, queridos padres de familia, ¿quién es el primer maestro de sus hijos?
¿Quién es? ¿Los profesores de escuela dominical o usted? El primer maestro del hijo, de la hija, es su padre, su madre, no el maestro de escuela dominical. El principal maestro, instructor de un hijo, de una hija en la fe, es su propio padre, su propia madre, no el maestro ni la maestra de escuela dominical. Qué bueno que cuando estos niños lleguen a la clase puedan decir, esto ya me lo había enseñado papá, mamá. Estos versículos que hoy tocó la profesora, es más, que hasta puedan interrumpir a la profesora y decirle, de esto trata esta historia bíblica. ¿Cómo sabes, hijo? En casa lo he aprendido. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Hay hijos, hay padres que somos tan irresponsables que esta enseñanza sagrada se la dejamos al pastor y el pastor no la puede, ¿cómo le dijera yo? Personalizar o llegar a la necesidad del niño o a la edad del niño, porque uno está predicando un mensaje general para todas las edades. Eso es lo que quiero decir. Se la dejan al pastor porque es a lo que logren captar que dijo el pastor el domingo o el jueves en la enseñanza. O se la dejan a los maestros de escuela dominical. Cuando vayan allá y si hubo clase que aprendan y si no hubo que no aprendan, porque, hermano, esa responsabilidad primera, Dios nos ayude, es suya y es mía, es de cada padre y de cada madre de familia. Ese es el primer maestro, el primer instructor cristiano. Amén. Eso era un paréntesis. Pero ese día en el culto yo escuché que mi esposa dice que Ricardo Andrés quiere decir un versículo. Y venga, hijo, y pasa el niño de 2 años y le acerco el micrófono, alabado sea el Señor, y dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y lo dijo, alabado sea el Señor. ¿Cómo se sentirá Dios cuando oye su palabra en labios de un niño tan tierno, una niña? ¿Cómo se sentirá Dios cuando oye su palabra en labios de una pequeña criatura tan inocente? ¿Cómo? ¿Y quién le ha enseñado? ¿Quién le ha dado gloria a Dios con esa enseñanza? Porque Dios es glorificado. Cuando los niños de los inconversos aprenden malas palabras, aprenden, hermano, cosas impuras, porque eso es lo que oyen y perciben en sus hogares. Tienen maestros, pero son malos maestros. Hablo en el sentido, en su ignorancia, en su pecado. No son moralmente puros, correctos para enseñarles a sus hijos. Y se levantan generaciones terribles que luego los vemos en las calles haciendo estragos y no respetando orden ni autoridad ninguna. ¿Dónde lo aprendieron? ¿En la universidad? No. Antes que en la universidad, eso lo aprendieron en sus casas. Entre otras cosas, una de las razones es por la falta de autoridad que hay en sus casas. No hay autoridad, no hay norte, no hay instrucción, no hay disciplina. Se crean sin disciplina, desenfrenados. Luego los papás dicen, perdí el control de mi hijo. Lo había perdido desde hace mucho. Lo que pasa es que ahora está en una edad en que ya se está manifestando ese descontrol que hay en la vida de su hijo y de su hija. Pero el control usted lo había perdido prácticamente desde el día que nació, porque su hijo o su hija nunca conoció autoridad. ¿Qué es estar bajo autoridad? ¿Qué es obedecer órdenes? ¿Qué es ser corregido? ¿Qué es ser disciplinado? No hablo de violencia, hablo de la sana disciplina, tal y como lo enseña la Sagrada Escritura, porque el ser humano es de tal naturaleza que necesita desde que nace ser corregido, ser disciplinado, ser instruido. No se le puede dejar solo. Necesita instructor, y ese instructor que Dios le da a cada hijo, a cada hija, es su propio padre. ¿Estamos cumpliendo con esa misión de Dios? Porque habrán frutos si hay diligencia y habrán frutos si hay negligencia. Habrán frutos buenos o habrán frutos malos. Habrán consecuencias. Las habrán.
téngalo por seguro. Como cuando usted siembra un arbolito y labra la tierra, la abona, cuida el arbolito de plagas, lo riega, habrán consecuencias. Crecerá saludable, habrá fruto y usted disfrutará del fruto. Pero si usted siembra el arbolito y lo abandona y lo olvida, nunca le dedica tiempo, no prepara la tierra, no lo libra de plagas, no lo riega, yo no sé cómo sobrevive ese arbolito, pero cuando usted viene a ver, está tan afectado que está estéril, no da fruto, rodeado de maleza, tragado por la maleza. Es similar, ¿verdad que sí, amados hermanos? En la experiencia, en el hogar, en la vida cristiana, en la enseñanza, en la instrucción de un hijo. La hermana citó el versículo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hay por lo menos dos formas de interpretar ese versículo. La más común es que nosotros decimos: si le enseñamos ahora los buenos principios, las cosas de Dios, no se apartará. Esa es la forma más común de interpretar ese versículo, pero hay otra forma, llama mucho la atención. Algunos piensan que esta otra forma es la manera correcta de interpretarlo, y es: instruye al niño en su camino, es déjalo en su camino, déjalo ser como naturalmente él es, como el arbolito que no se cuida, y aunque y llega viejo, no se va a enderezar. ¿Cuántos damos gloria a Cristo, amado hermano? Entonces, sí, ese es un llamado de atención de la palabra de Dios. Ese es un llamado urgente a no ser descuidados. Entonces, estos niños en Inglaterra, leía yo de este catecismo que una de las primeras preguntas era: ¿quién te creó y para qué? ¿Y sabe cuál era la respuesta con que aquellos cristianos piadosos instruían a sus niños desde que ya apenas empezaban a hablar? Era: Dios me creó. ¿Y para qué te creó? Dios me creó para su gloria. Alabado sea el Señor. ¿Qué dirá Dios cuando observan hogares donde hay esa instrucción a los hijos? Dios es glorificado, Dios se goza. ¿Qué dirá Dios cuando ve que una criatura que fue creada a su imagen y semejanza por Él mismo, Dios le dio el aliento, el hálito de vida, utilizó medios naturales, ¿verdad?, biológicos, como el acto de la procreación, utilizando a papá y mamá, pero quien le dio la vida, quien trajo a la existencia ese pequeño, fue Dios mismo. Nosotros por nuestro propio poder no podemos traer a la existencia a nadie. La vida es un milagro de Dios. Dios es el que la da. Dios da el ser, Dios da el espíritu. Bendito sea el Señor para que tengamos comunión con Él. ¿Y qué pensará Dios cuando ve que en el seno del hogar, esa criatura que Dios ha dado, ahora sus padres se esfuerzan por orar e instruir a ese niño y están deseosos de enseñarle la verdad de Dios, de enseñarle alguna instrucción? Esos libros que preparaban estos hermanos eran muy útiles porque ya tenían un modelo y facilitaban la enseñanza en los hogares, en las casas. Los padres podían decir: wow, ya está el material preparado y es una enseñanza bíblica, voy a comunicarla a mis hijos, voy a darla a mis hijos, voy a tomar una clasecita con ellos, por lo menos una vez a la semana, los voy a instruir. Y eran preguntas también por edades. Entonces habían preguntas sencillas y respuestas sencillas y contextos bíblicos que estaban preparadas para esa edad. En el caso de los niños, algo muy sencillo, porque su comprensión es a sí mismo todavía bastante limitada. Alabado sea el Señor, pero tienen comprensión. Tienen comprensión. Comprenden las cosas. Yo recuerdo, hermano, estábamos en Australia y habían unos vecinos. Hace poco se habían mudado unos vecinos de habla hispana. Un día le dije a mi esposa: creo que ellos hablan español, porque los escuché hablar en voz alta y dije: ese sonido, la entonación, el sonido de las palabras, eso no es inglés, parece español. Y acerqué un poco más la oreja: sí, es español.
Y con el tiempo pues saludamos a nuestros vecinos, ellos tenían unos niños, ellos no eran creyentes, pero un día Ricardo Andrés había salido a la parte del patio y los niños, había una cerca que divide, que separa las dos casas, y los niños de nuestros vecinos se habían subido a la cerca y estaban hablando en español con mi hijo. Y él se había acercado cuando de pronto yo escucho que Ricardo Andrés dice: eso es del diablo. Y cuando él dijo eso es del diablo, me llamó la atención. Y yo dije: ¿qué está pasando ahí? Alabado sea el Señor. Lo que estaba sucediendo es que ellos habían llamado a mi hijo y en una de esas, en su hablar, se les escapan unas malas palabras a estos muchachos. Y Ricardo Andrés apenas tenía como 5 años. Él no había escuchado malas palabras en el seno del hogar, por supuesto, pero él entendió que esas palabras eran incorrectas. Y en su comprensión de niño, él lo llevó ya al estar en contacto con el evangelio, con la enseñanza cristiana, porque nació en un hogar cristiano. Pues mira ya su mente cómo capta de una manera cristiana diferente las cosas, que cuando él escuchó ese vocabulario, ese lenguaje, dijo: eso es malo, eso es del diablo. Le dijo así, los muchachos quedaron así callados, pero él les dijo con una autoridad: eso es malo, eso es del diablo. Bendito sea el nombre de Cristo. Si tienen comprensión, si tienen entendimiento. Como por el otro lado está ver con tristeza como cuando los niños no son de padres cristianos y se crían, se educan o se forman en ese mundo sin Dios. Qué rápido, qué tan temprano se les pega lo malo. Y a veces, hermano, con la locura y la insensatez de padres que los aplauden cuando los escuchan decir o hacer cosas impuras. Esa es la locura de este mundo. No hay amor. No hay amor por el prójimo, no hay amor por los hijos. Los están destruyendo. Alabado sea Dios para siempre, hermanos. Cristo vive. Entonces, hermanos, hemos partido del hecho de que estamos hablando de una obra que Dios ha hecho en nosotros. Y al haber hecho Dios una obra en nosotros, mira lo que estamos hablando. Eso trasciende, no se queda encerrado. Usted, esposo, padre, esa obra que Dios ha hecho en su vida trasciende. Usted es cabeza del hogar. Se entiende entonces que usted es el líder espiritual de su casa. Que usted es el primeramente responsable de las decisiones que se tomen en su casa. Note lo que estoy diciendo. Es el primer responsable. Tal vez no el único, pero sí el primero. Porque es cabeza. ¿Quién lo asignó como cabeza? Dios. Eso no se lo entregó la sociedad, ni las leyes de un gobierno, ni una cultura. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y cuando habla de cabeza significa eso. Dios le ha dado el liderazgo para conducir, para gobernar su casa con sabiduría. Y hay muchos requisitos que se le dan al hombre, porque no solamente se le da esa obligación de ser cabeza, se le dan muchas también responsabilidades que eso mismo conlleva. Poderoso es el nombre de Cristo, amén, amados hermanos. Pero que si usted es cristiano, ese cristianismo trasciende, no se queda ahí encerrado en su pecho, en su corazón. Ese cristianismo afecta a su familia, afecta positivamente a su esposa, afecta positivamente a sus hijos, porque usted es cristiano, porque es un cristianismo real, vital, palpitante, vivo, que trasciende, que no se queda mudo, alabado sea el Señor, que no se queda paralítico, que cuando sus hijos, su esposa lo escuchan hablar en casa, oyen la voz de un cristiano, de un hombre que teme a Dios, que habla con sabiduría, que habla con respeto por lo santo, por lo sagrado, que se opone a lo malo, que abomina lo pecaminoso. Y que cuando lo ven actuar, usted de luz es un claro ejemplo para su familia.
ven coherencia, porque dicen lo que papá habla y enseña, lo vive, lo practica. Alabado sea el Señor. Cuando él dice que eso es malo, en efecto, él no lo practica, él lo rechaza. Y en el caso de la mujer igualmente, un cristianismo que trasciende, tanto trasciende, que Pedro escribiendo en 1 Corintios, de Pedro capítulo 3, escribiendo a las mujeres cristianas casadas con incrédulos. Porque en particular el texto da a entender mujeres casadas a las cuales Pedro les escribe y les dice que ganen a sus maridos sin palabra, por vuestra conducta. Los hechos hablan más que las palabras. ¿Cuántas veces hay quienes no quieren escuchar a un cristiano porque dicen, habla mucho de cristianismo, pero sus hechos gritan otra cosa, desdicen de su fe? No quiero escucharlo, no es genuino, es hipócrita. Amén, amada iglesia. Pero Pedro le escribe en 1 Pedro capítulo 3 a las mujeres cristianas, les da este consejo. Alabado sea el Señor, y los llama a ganar para la fe a sus esposos no cristianos. ¿Cómo? ¿Sermoneándolos, predicándoles a toda hora? No, dice sin palabra, por vuestra conducta. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Está hablando de algo que es fruto, que es producto de la nueva vida en Cristo. Una mujer que ha sido tratada por el Espíritu Santo de Dios y que aprende a ser casta, respetuosa de su marido, pura y respetuosa. Y dice Pedro, lo que da a entender que esto traerá un impacto mayor, más eficaz que muchas palabras. Que muchas palabras. ¿Cuántos damos gloria a Cristo? Entonces sí, la obra del Espíritu Santo, la transformación que Dios ha obrado en nuestras vidas trasciende, afecta positivamente. Mire, hermano, hace unos días escuchaba decir a mi esposa algo, creo que fue ella, y yo también tuve esa experiencia en lugares de trabajo. A veces, por el solo hecho de ser cristianos, compañeros de trabajo se abstienen de decir vulgaridades, de hablar palabras impuras. ¿Por qué? ¿Les hemos dicho algo? No. Sus conciencias son afectadas positivamente en este sentido. Ellos saben que ese hombre, que esa mujer es un verdadero cristiano, es un hombre piadoso, una mujer piadosa. Lo han visto en su conducta desde que trabaja con ellos. Aprenden a respetarlo, aprenden a honrarlo. Y su presencia los hace a veces cambiar hasta de comportamiento, porque dicen, aquí hay un cristiano, estas palabras no. Sí, hermano, trasciende nuestro cristianismo, nuestra fe. Trasciende tanto, amados hermanos, que por el testimonio de los cristianos fueron sacudidos reinos, fueron sacudidos imperios, como el imperio romano. Alabado sea el nombre de Cristo. Aunque fueron acusados, calumniados, más bien es la palabra, porque no eran acusaciones justas, sino falsas. ¿Usted sabe de cuántas cosas los paganos acusaban a los cristianos en Roma cuando fueron perseguidos y tenían que ofrecer culto a Dios sumergidos en las catacumbas subterráneas para evitar ser perseguidos por causa de su fe? Y entonces no tenían las libertades que ustedes y yo tenemos hoy. Tenían que meterse bajo tierra, y en Roma cavaron kilómetros de túneles donde ellos hacían sus cultos a Dios y tomaban la cena del Señor en oculto, evitando esa persecución severa que en algunas épocas del Imperio Romano vino sobre los cristianos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero permanecían en la fe, perseveraban en la fe. La fe seguía, no se acababa.
Y Roma no pudo apagar, no pudo acabar la fe cristiana, no pudo erradicar el cristianismo con toda su persecución, con toda su furia, con todo su odio hacia los cristianos y con todos los tormentos con que martirizaron a miles de creyentes. No pudieron acabar con la fe. Por eso el escritor sagrado dice: está la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. A su nombre, gloria. Cristo vive, hermanos. No podían detener la iglesia. Hermano, se dice que en los circos romanos hubo muchas veces conversiones masivas de incrédulos. ¿Por qué? ¿Porque se les permitía predicar libremente el evangelio a los cristianos? No, porque a esos circos romanos eran llevados para ser muertos por causa de su fe. Muchas veces despedazados en manos de gladiadores, pero mayoría de veces despedazados por fieras hambrientas, leones. Y cuando los cristianos estaban allí en medio, algunos historiadores dicen que los hombres se hacían en la parte externa, las mujeres detrás y en último los niños. Hacían un círculo mientras comenzaban a orar y a cantar a Dios, y los leones los despedazaban. La multitud histérica, sedienta de sangre, clamaba por las muertes de los cristianos. Pero dicen historiadores de la época que cuando veían la fidelidad de los cristianos, cuando veían su testimonio, su perseverancia, su piedad, su fidelidad a Dios aún en medio de la muerte y del sufrimiento, que mientras morían algo sucedía en las graderías del circo. Algo estaba pasando allí, porque se habla de muchos que se convertían a la fe cristiana solo por ver el testimonio de la muerte de los mártires cristianos. Por eso un historiador en la antigüedad llegó a decir que la sangre de los mártires era un semillero, que eso trajo también muchos convertidos. Nuestra fe trasciende, alabado sea el Señor. Nuestra fe va más allá, donde quiera que se mueva un cristiano verdadero. Nuestra fe trasciende, es poderosa, se manifiesta, es viva, influye. A su nombre sea la gloria para siempre. Usted lo ve en testimonios aún de las escrituras. Usted lo ve desde el Antiguo Testamento. A un José en Egipto, en casa de Potifar, siendo en un esclavo. Pero dice el testimonio: pero Jehová estaba con José y halló gracia ante los ojos de su amo. Alabado sea el Señor. Y Dios le dio gracia ante los ojos de su amo. Trascendió tanto su fe en Dios. Era tan real, tan genuina su experiencia con Dios, amados hermanos, que el jefe lo puso en alto, que el jefe lo puso sobre todas sus propiedades y bienes, para que él cuidara de sus riquezas, para que él cuidara de sus haciendas. Y el jefe no tenía ningún cuidado, ninguna duda, ningún temor con relación a la lealtad de este siervo y de este esclavo, que era lo que había trascendido, que era lo que había afectado el corazón de un pagano, para que hallara este hombre gracia y favor ante sus ojos. La gracia de Dios, la fe viva, la experiencia genuina, real, que solamente Dios puede traer a la vida del ser humano y hacerlo un hombre nuevo, una mujer nueva, un hombre diferente, que viene a ser ahora luz del mundo, luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Oiga, hermano, yo me gozo esta mañana porque mientras hablo esto, reconozco que nuestra fe es poderosa, que estamos viviendo una fe viva, real, una fe que se origina en Dios, una fe que Dios sustenta, una fe que Dios alimenta, una fe que nos hace fuertes ante las dificultades, que nos hace poderosos ante los problemas, que nos hace perseverar aún contra la muerte, amado hermano.
Amén. Vivir para la gloria de Dios todos los días de nuestra vida, que son cortos. Aunque vivan 90 o 100 años, eso es poco comparado con una eternidad con Dios. Alabado sea el Señor. O sin Dios, en el peor de los casos. Si rechazas a Dios, si rechazas a Cristo, si rechazas la salvación y hoy decides vivir para ti mismo, alabado sea el Señor. Si es así, no habrá esperanza. Si es así, habrás fallado el propósito de tu existencia. Porque Dios te creó no para que comas y bebas y disfrutes banquetes y riquezas que pasan, que se terminan, que se agotan, que no nos las llevamos, que no nos salvan, que no nos hacen santos ni justos delante de Dios. Para eso no nos creó Dios. Bien enseñaron los puritanos a sus niños: Dios nos creó para su gloria, aleluya, para su gloria. Y cristianos, si Dios nos creó para su gloria, ¿cómo tú y yo traemos gloria a Dios cada día de nuestras vidas? Si no es viviendo como Él quiere que vivamos, si no es haciendo su voluntad, si no es mostrando a Cristo en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, en nuestro hablar, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones personales. Eso es lo que trae gloria a Dios. Esa es la manera en que tú y yo glorificamos a Dios, no viviendo para mí mismo, no tomando actitudes egoístas, no satisfaciendo los deseos de mi carne, no dándole rienda suelta a mi carácter o temperamento, como quiera que usted lo llame, no, sino buscando ser como Cristo, buscando ser como Dios, buscando vivir para la gloria de Dios. Y le digo algo: en esa ardua tarea, porque no es fácil, no estamos solos, tenemos la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Él es nuestro maestro y Él es nuestro ayudador. Él nos da el poder para vivir para Cristo y para la gloria de Cristo. ¿Sabe, hermano? Lo que nosotros necesitamos como cristianos es no ser descuidados, sino ser cuidadosos de esto que estamos hablando. Porque esto es real. Dios se glorifica, Dios puede hacer algo glorioso en tu vida. Nuestra fe es viva, podemos mostrar el carácter de Cristo, pero somos descuidados, porque algo a lo cual deberíamos dedicarle tiempo, fuerzas, dedicación. Es la empresa, es el proyecto más grande que hay en la vida, ser un cristiano. Entonces no le dedicamos tiempo, no hay oración, no estudiamos la palabra para conformarnos a Cristo. No queremos a veces llegar a un culto porque estamos así o asá. El servicio es más bien poco porque tenemos otros intereses, otros planes, otros proyectos que para nosotros son primero. Y por eso a veces, hermano, el testimonio de Cristo en nosotros es tan débil, es tan escaso. Debiendo vivir una vida abundante para la gloria de Dios, una vida que trascienda, una vida que impacte a otros, una vida que traiga resultados también en otros, no tenemos efecto porque el testimonio es débil, y es débil porque somos descuidados, porque no obedecemos a Dios, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Recuerde que el escritor sagrado advierte que debemos cuidar de esta salvación con temor y temblor. Hay muchos que no tienen ni temor ni temblor por esta salvación que Dios le ha dado. Hay muchos que toman todo tan superficialmente, tan fácilmente. Parece que dijeran: Dios me salvó y de aquí hasta el final que Dios se ocupe de mí mientras yo hago lo que quiero. Es su responsabilidad llevarme al cielo porque Él me salvó, yo voy a vivir como quiera. Qué mentira, ¿no? Qué falta de reverencia a Dios. Esto es algo, hermano, por decirlo así, hermano, yo sé que la obra de Dios es el que nos salva y es por Él que llegaremos al cielo. Pero por decirlo así, amado hermano, esto es algo para hacerlo juntos. ¿Cierto? Para hacerlo juntos, en otras palabras, para hacerlo de la mano de Dios, para hacerlo con Dios. Es algo en lo cual debemos, hay dos
activamente participando en esta salvación mía? Primero Dios y segundo yo. Que así como cultivo mi campo para que me produzca el mejor fruto, cultivo mi vida espiritual. Y no hay otra forma de cultivarla. Hay una única forma de cultivarla, y es en la dulce comunión con Dios. Es en la dulce, en la profunda comunión con Dios. Es en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios solo se fortalece, hermano. Solo recibo esa gracia. Solo mi comunión con Dios se profundiza cuando yo voy a Él, cuando yo lo busco a Él. Estoy hablando de oración, estoy hablando de tiempos que le dedico a Dios todos los días de mi vida, que se los dedico a Dios, no a mí mismo, ni a mi empresa, ni a mi negocio, ni a mi empleo, ni a mi mujer, ni a mis hijos. No, hablo de tiempo único y exclusivo para Dios. Hablo, el tiempo que yo le dedico a Dios es el tiempo también para mi alma. Es el tiempo que bendice mi alma. Es el tiempo que fortalece mi alma. Es el tiempo que levanta mi alma sin necesidad de que yo le pida nada. Pero cuando yo entro a su presencia para dedicarle tiempo a Dios, ese es el mejor tiempo para mi alma. Alabado sea el Señor. Ese es el tiempo que levanta mi alma, aunque no le pida nada. Alabado sea Dios. Aunque no le pida nada, aunque no entre con una lista para presentársela a Dios. Pero cuando yo me acerco a la presencia de Dios, su sola presencia, aunque yo no le pida nada, me levanta. Su sola presencia, aunque yo no le pida nada, me da vida, me santifica, me fortalece. Su sola presencia. ¿Cuántos anhelan su presencia? ¿Cuántos no buscan su presencia? ¿Cuántos pasan horas conectados a un aparatico? Culminan las 24 horas del día y usted no ha anhelado la presencia de Dios. Usted ha anhelado cualquier otra cosa de este mundo. Una relación, una amistad, una palabra, un chisme, pero no a Dios. ¿Cuándo aprenderemos los cristianos de nuestra generación a apagar el celular por un momento? A desconectarnos para conectarnos con lo más grande, lo más santo, lo más glorioso, lo más necesario para el alma, para la vida del ser humano. ¿Cuánto nos cuesta? Y eso, hermano, trae consecuencias. Y eso se traduce en una vida debilitada, en unos jóvenes debilitados, carnales, porque lo que piensan son en proyectos carnales y en satisfacer los deseos de su carne, no en la gloria de Dios, no en cómo glorificar a Dios, no cómo exaltar a Dios ni llevar el nombre de Dios a otros. Y son jóvenes. Bendito sea el Señor. Es una crisis que está viviendo nuestra generación cristiana. Alabado sea el Señor. Nos falta compromiso, nos falta seriedad con el Señor. Nos falta, ¿sabe qué? Conocerle. Y a veces es nuestra responsabilidad porque no hemos querido buscarle. No hemos querido buscarle con esa actitud de corazón que dice: Señor, te buscaré hasta que yo te conozca, hasta que yo sepa quién eres tú, hasta que sienta tu presencia, hasta que bendigas mi alma, como dijo aquel varón que luchó con el ángel aquella noche. Te buscaré en oración, te buscaré en la palabra, para que orientes, ordenes mi vida, para que prepares mi vida, para que mi vida sea para tu gloria. Ese sentir falta en muchos corazones hoy día. Vivimos un cristianismo muy débil. Nos congregamos, cantamos, elevamos una oración, pero no hay profundidad, no hay anhelo, no hay pasión, no hay deseo de Dios. Son otros deseos los que cosquillean allá adentro en el corazón. Hasta esperamos que los tiempos de Dios pasen rápido, porque estamos tan ocupados y hay cosas que queremos hacer que no es precisamente buscar a Dios. Y así queremos vivir el cristianismo de poder, y así queremos
que hayan cambios en aquellos con quienes nosotros tenemos relaciones. Hablo relaciones personales, familia, porque nos falta la vida de Dios, la vitalidad de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, porque estamos alejados de Dios. Gloria al nombre de Cristo. ¿Habrá alguno? Mire, hermano, en los Salmos dice que el Señor miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No lo halló. En términos generales, el ser humano no busca a Dios, pero ahora somos cristianos. Se entiende que un cristiano es diferente al mundano, porque el mundano, dice la Biblia, no busca a Dios, pero el cristiano, lo mismo. Ahora es cristiano, conoce a Dios y tampoco lo busca. Por definición pudiéramos decir que un cristiano es uno que busca a Dios. Antes no lo buscaba, pero ahora busca a Dios, es cristiano, tiene la vida de Dios, ha nacido de nuevo. Y hay afectos, deseos por el Señor, lo busca. ¿Será que Dios se pregunta desde los cielos o anhela a Dios? Cuando el amanecer temprano en las naciones, ver a su pueblo buscándole. ¿Será que el corazón de Dios se goza, se deleita cuando temprano en la mañana o tarde de la noche ve corazones dispuestos de entre sus hijos que se vuelven a Él apasionadamente para buscarle con todo el corazón y decirle: Dios, en este tiempo, este es tu tiempo, en este tiempo tú eres primero, tú eres lo más importante, tú eres lo único. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo, Dios. Y aquí estoy. Aquí estoy. Y como sé que es mi Dios, ¿sabe qué voy a hacer con mi Dios? Voy a adorarle. Voy a exaltarle. Voy a glorificarle. Voy a engrandecerle. Voy a hablar de su belleza, de sus perfecciones, de su hermosura, de su santidad, de su poder, de su majestad. A eso he venido, a eso he llegado. No a que me saques de problemas, de atolladeros y de aflicciones. No, yo he venido a adorarte, a reconocer tu grandeza y tu poder, a darte gloria, a decirte que te amo, Dios, a decirte gracias, a deleitarme en tu presencia, en tu hermosura. A eso he venido. No a que me sanes, no a que rompas mis cadenas, no a que arregles mi hogar. Yo he venido es a adorarte, alabado sea el Señor. Yo he venido es a buscarte. Este tiempo es para ti. Lo demás, por supuesto, tendrá su tiempo, cuando me humille y pida a Dios misericordia y ayuda. Pero lo primero es primero. Lo primero es primero, iglesia. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, lo primero es adoración, iglesia. No es petición, es adoración. Y eso es lo que practicamos en los cultos. Por eso es lindo cuando nuestra adoración, nuestro cántico no es una pedidera, sino más bien es una exaltación a Dios. Que no está mal que se canten oraciones, porque si usted encuentra el libro de los Salmos, es, por decirlo así, el himnario de Israel. Y allí hay mucha exaltación a Dios, pero también hay salmos que son oraciones y que se cantan a Dios. Pero oración no es exaltación, oración no es adoración. Y si venimos a adorar a Dios, nunca en nuestros cánticos debe faltar entonces la exaltación. Y la exaltación es engrandecer a Dios con nuestro lenguaje humano limitado, declarar sus bondades, su poder, su gloria, su majestad, su grandeza, su señorío. Como muchos de los antiguos himnos fueron inscritos, en donde usted encuentra continuamente exaltación a Dios y a la palabra de Dios. Amén, amada iglesia. Cristo vive. Entonces lo primero es primero, y lo primero es adoración. Y si vamos a hablar de qué sería segundo, servicio. Alabado sea el Señor. Amén. Servicio. Porque ese himno
ese Dios, perdón, al cual hemos venido a adorar, es digno de servirle, de que le sirvamos. A su nombre sea la gloria. El Salmo dice: venid ante su presencia con regocijo. Dice: servid a Dios. Dice después, ¿cómo? Con alegría. Dios nos ayude, amada iglesia. Dios nos despierte, amada iglesia. Cuando digo despierte, despierte en nosotros esa pasión, esos santos anhelos por Dios. Amén. Que despierte ese celo, ese deseo vivo por Dios más que por cualquier otra cosa. Como dijo el salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué dijo? Nada deseo aquí en la tierra. Es una declaración profunda. No cualquiera puede decir: fuera de ti nada deseo, porque a veces los corazones aún de cristianos están llenos de tantos deseos, pero no es el deseo por Dios. Esa es una declaración grande. Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Que Dios nos ayude, amén, amada iglesia. Levante su mano ahí donde se encuentra, ore conmigo, demos gracias a Dios, exaltemos al Señor. No sé si esta palabra haya traído en nosotros un deseo por el Señor, un deseo por el compromiso cristiano. No sé si esta palabra en alguno de nosotros haya despertado en un momento un santo anhelo de volver mi vida a Dios, mi corazón a Dios, de buscarle de nuevo, de pedirle a Dios que me ayude, de reconocer que me he descuidado, que he menguado, que me he alejado, que me he enfriado espiritualmente, que he menguado en mi oración, que he menguado en mis prioridades, en el sentido de que siendo que Dios era primero, ahora no. Ahora no. Sí, ahora es Dios queda para después. Si hay tiempo, porque estoy muy ocupado, porque Dios sabe que necesito estas cosas, no le puedo buscar, no le puedo dedicar tiempo. Pero no es así, amada iglesia. No es así. El corazón que ama a Dios, el corazón que está apasionado por Dios. Piense usted, hermano casado, cuando se enamoró. Cuando usted se enamoró, usted quería pasar mucho tiempo con su enamorada, o usted, mujer, con su enamorado. Y a veces posponíamos compromisos, actividades, porque para nosotros esta era primero. Nos emocionaba el corazón. No queríamos perder esa oportunidad. Aunque habían obligaciones, aunque habían compromisos, aunque habían otras cosas por hacer. ¿Qué ha pasado con nuestro amor por el Señor? ¿Qué ha pasado con nuestro amor a Dios? ¿Cómo se ha enfriado? ¿Cómo se ha enfriado ese amor a Dios, hermano? Más adelante, si Dios permite, vamos a entrar en ese fruto del Espíritu, el amor, y vamos a ver que el primer amor del que podríamos o deberíamos hablar es precisamente del amor a Dios, que la presencia del Espíritu Santo produce en nosotros los cristianos. Pero habría que preguntarnos: ¿cómo está ese amor divino? ¿Qué ha pasado con el amor de Dios en nuestros corazones? ¿Qué tan vivo está? ¿Qué tan caliente, tan cálido, tan avivado ese fuego del amor de Dios en nosotros está? ¿O se ha enfriado? ¿O qué es lo que ahora, hermano, emociona nuestros corazones? Ya no es Dios, ya no es la oración, ya no es la palabra, ya no es el servicio, ya no es el evangelismo. Ahora son otras cosas, otros planes, otros proyectos meramente humanos, terrenales, no de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el amor de Dios? ¿Qué ha pasado? Alabado sea el Señor. El Señor vio a la iglesia de Apocalipsis que encontramos, la iglesia de Éfeso, y dijo: has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, nuestra vida depende de Dios, nuestra vida está en Dios, nuestra vida está en la comunión con Dios. Se debilita el alma cuando dejamos a Dios, cuando abandonamos la oración, cuando dejamos la palabra, cuando lo de Dios ya queda para después, posponemos lo de Dios, cuando Dios es secundario, cuando Dios es segundo y no primero en la vida.
enferma nuestra alma, se debilita nuestra alma. Hemos cambiado entonces las prioridades, estamos en peligro. El Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Levanta tus manos, Padre, estamos delante de tu presencia. Oh, hemos venido a adorarte en esta escuela dominical. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a exaltarte. Ayúdanos, Señor, a buscarte otra vez en oración. Vuelve a traer ese santo anhelo a nuestros corazones. Vuelve a avivar en nuestras almas el deseo de oración, el deseo por la palabra, hambre y sed de Dios. Vuelve a traer a la vida de tu pueblo, a mi vida, ese santo anhelo. Levanta tu iglesia, avívanos, Espíritu Santo, llénanos de tu